Así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 15, para que no nos retrasemos tanto. Versículo 7, capítulo 15, versículo 7 del libro de Génesis. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vamos al versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. La verdad que esta palabra es bastante conocida, ¿no? Esta historia es conocida. Y quiero compartirles, antes de comenzar con la palabra, quiero compartirles el versículo primero. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa palabra le quiero dejar antes de ir al mensaje. La palabra que Dios le da a Abraham, viendo su corazón, viendo su preocupación. ¿Cuántas veces tenemos preocupación por situaciones que enfrentamos todo el tiempo, no? Pero Dios se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será mucho más grande de lo que te podés imaginar. Así que quiero decirte esta noche que Dios te está diciendo: no temas, no temas, y poné tu nombre después, no temas, porque yo, dice Dios, soy tu escudo. O sea que todo lo que te pase correrá por mi cuenta, tus necesidades correrán por mi cuenta. Lo que el enemigo quiera hacerte, yo estaré ahí para librarte y para cuidarte. Y las recompensas son más grandes de las que podés imaginar. Quiero dejarte esa palabra, porque esa fue la promesa que Dios le trajo a Abraham. Y siempre pensé que las promesas de Dios son como una atracción de parte de Dios de nuestra atención. La promesa de Dios lo que hace es atraer nuestra atención. Al primer momento yo recuerdo que Dios atrajo mi atención cuando era muy niño, ya con promesas preciosas. Pero Abraham no se quedó solamente con la promesa. Leímos el versículo 8 y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Yo creo que las promesas de Dios son promesas, como sabemos. No es lo mismo la promesa que el cumplimiento de la promesa. Alguien te puede prometer: yo te voy a pagar tanto dinero, pero no es lo mismo que ver el dinero en nuestras manos. No es lo mismo. Y las promesas de Dios son así. Él quiere cumplirlas, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que hizo Abraham. Primeramente, él le creyó a Dios. Creyó en esa promesa y dijo: yo quiero ir más profundo, quiero saber un poco más acerca de esa promesa. Y me he encontrado con muchísimas personas a lo largo de mi vida que me han contado: Dios me prometió que va a hacer tal cosa conmigo, Dios me dijo que me va a usar como evangelista, como predicador, como cantante, como profesor, como maestro de escuelas bíblicas, como tantas cosas. Pero lamento decirle que el gran porcentaje de esas personas que me han dicho eso hoy están apartados del camino del Señor, o pasaron los años y nunca fueron en pos de esa promesa. Dios da promesas para atraer nuestra atención y nosotros tenemos que creerle primeramente y tenemos que ir en pos de esa promesa. Lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo, a eso tenés que creerle, a eso tenés que agregarle una acción, tenés que ir en pos de esa promesa. Y Abraham dijo: yo quiero saber un poco más
quiero conocer. Y la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darle ¿qué? El fin que ustedes están esperando. Pero noten que Dios dice, yo sé los pensamientos, no son ustedes los que están sabiendo los pensamientos, los sé yo, dice Dios. Pero en el libro de Isaías 55, Dios dice, deje el impío su camino, deje el hombre de pensamientos malos y véngase a Jehová, dice, vuélvase a Jehová, que tendrá de él misericordia, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros caminos y que vuestros pensamientos, dice Dios. Entonces Dios nos está haciendo una invitación también a cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestros caminos por los caminos de Dios, que son mucho más altos. Y ahí vamos a conocer los pensamientos de Dios, porque no solamente está encapsulado en Él, Él quiere revelarnos. Acá Él le hace una promesa a Abraham, pero quiere revelarle unas cosas más. Pero está en su corazón, está en sus pensamientos, y tenemos que ir en pos de eso. Y si ustedes piensan, ¿dónde están los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos? Lo primero que yo le diría es, los pensamientos están acá, en la palabra de Dios. Aleluya. Ahí están los pensamientos de Dios. Acá están los caminos del Señor. Él dice, paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino. Dice la palabra que tenemos que preguntar cuál es el camino original que Dios trazó para nuestra vida. Tienes que pensar qué es lo que Dios te prometió al principio, qué es lo que Dios quería de tu vida, y empezar a volver a lo que Dios te dijo, al origen del plan de Dios, para que puedas conocer y redireccionar tus pasos otra vez, redireccionar tu camino hacia los propósitos de Dios. Amén. Y Abraham le hace esa pregunta al Señor: ¿en qué conoceré que la he de heredar? El versículo 9, Dios le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dios no le responde, le pide algo. ¿Saben qué? Eso me hace acordar también la visión del profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Él tiene una visión donde ve el ángel que mide 1000 codos y lo hace pasar por las aguas hasta los tobillos. Después vuelve a medir 1000 codos más y lo hace pasar por las aguas hasta las rodillas y así, hasta los lomos, hasta que nade. Pero va pasando etapas donde el Señor lo va probando para poder meterlo a las aguas, pero va de a poco. Y así es también Dios cuando quiere revelarnos las cosas, también nos mide, ve nuestra fe, ve nuestro entusiasmo acerca de la promesa, y ahí Él nos va probando y nos va llevando de etapas en etapas hasta que conozcamos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hasta que vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Dios le dice: tráeme, en el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Lo primero que vino a mi mente cuando leí esta palabra, cuando el Señor trajo a mi corazón esa palabra, es carne. Dios le pidió a Abraham carne, literalmente le pidió carne. Y creo que estás preguntándote, ¿qué carne le tengo que dar a Dios? Pero es toda nuestra carnalidad, lo que somos. Dios primeramente nos está pidiendo nuestro todo, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros afanes, las cosas que por ahí tenemos como favorito en nuestra vida y no nos gusta dejarla. Hay tantas cosas y hábitos que tenemos que no nos gusta dejar. Pero le pide algo de 3 años, 3 cosas distintas de 3 años. Y vemos que son animales ya adultos, ya grandes. No sé si es sumamente adulto con 3 años, pero sé que es bastante grande ese animal a los 3 años. Y creo que llevaba mucho tiempo ya con Abraham esos animales. Así nosotros también tenemos cosas que ya llevan mucho tiempo con nosotros, como hábitos, como rencores, como enojos, iras y deseos de la carne que nos llevan a desviarnos de los propósitos de Dios. Y a veces son tan grandes que no lo podemos dejar. Son vicios tan importantes, tan grandes, que están tan arraigados en nuestro corazón, en nuestra vida, que no lo podemos dejar. No podemos cambiarlo por obedecerlo a Dios. Y Dios dice: tráeme eso que es tan grande para vos, que es tan difícil para vos, tráemelo. Si es tu temperamento, si es tu ira, si es tu enojo, si es tu falta de cariño, si es
todo lo que impide el obrar de Dios en tu vida, yo te pido que me lo traigas. Pero noten también que Dios le dice, una tórtola también, y un palomino. Una tórtola es una paloma chiquita, y el palomino es una cría de paloma. Son chiquititos. Pueden tener muchísimos significados que ustedes pueden encontrar, pero yo me quiero enfocar en lo pequeño que son estos animales. Y hay pequeñas cosas que Dios también nos pide. Dios también quiere los detalles pequeños. A veces pensamos que una pequeña palabra, que quizás es mala palabra, y decimos, tampoco es tan importante que yo me cuide en esto. Pero Dios está pidiendo las cosas pequeñas también. Gloria a Dios. Hay a veces malos pensamientos en nuestra mente, deseos de venganza, a veces que nos gustaría reaccionar, ¿no?, contra nuestro prójimo por ahí. Y Dios dice, esas cosas pequeñas también quiero que me las des. Tus reacciones quiero que me las des. Tus malas palabras quiero que las mentiras piadosas. A veces decimos, es una mentira piadosa. Pero eso piadoso también lo quiere el Señor. Porque Él lo quiere todo. Quiere todo lo que somos. Quiere que lo expongamos delante de Él. Así como Abraham trajo su ofrenda, Dios quiere que nosotros traigamos nuestra ofrenda, nuestra vida delante de Él. Y dice el versículo siguiente, y tomó Él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, más no partió las aves y todo. Lo primero que hizo, se ocupó de lo que Dios le pidió. ¿Cuántas veces nos ocupamos nosotros de lo que Dios nos está pidiendo? ¿Será que nos ocupamos inmediatamente? ¿O pasa el tiempo y decimos, ya lo voy a hacer, ya voy a empezar a orar, ya voy a empezar a leer la Biblia, ya voy a empezar a buscar a Dios como Dios me está pidiendo? He escuchado muchísimas personas que dicen, yo siento el llamado de hacer tal cosa y me tengo que poner las pilas. Y Dios nos está pidiendo algo inmediato, porque Dios también está preparado para respondernos inmediatamente. Siempre dicen por ahí que el tiempo del desierto del pueblo de Dios tenía que tardar muchísimo menos, pero tardó 40 años porque ellos no entendían lo que tenían que hacer para con Dios, lo que tenían que darle a Dios. Y a veces nosotros también pasa el tiempo y no entendemos, no podemos llegar a descubrir los propósitos de Dios porque vamos retrasando, no lo hacemos inmediatamente. Pero qué lindo es entender, qué lindo es comprender y empezar, porque sabe que las promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios se siente tan bien. Yo siempre he contado las experiencias que he tenido con el Señor y he pasado varias veces por situaciones similares, procesos iguales, porque no entendía lo que Dios me estaba pidiendo. O por ahí entendía, pero lo retrasaba porque decía, tengo que hacer tal cosa, después voy a hacer esto, tengo que hacer tal otra. Siempre tenemos prioridades, pero Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu manera de pensar no es la misma que la mía. Dios tiene pensamientos mucho más locos, porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. Busquemos a Dios primeramente antes que cualquier otra cosa. Pero nosotros tenemos pensamientos racionales que decimos, no, esto es lógico que yo primeramente me ocupe de lo mío, me ocupe de mi casa, tengo mis carreras, mis deseos, mis sueños, quiero hacer eso primero, es lo que me corresponde. Y eso es lo lógico, pero cuando cambiamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios nos damos cuenta que valen más las cosas de arriba que las cosas terrenales. Esas son las que duran para siempre, dice la palabra, las cosas de arriba. Cuando morimos no nos podemos llevar nada. Hemos visto muchísimas personas de mucha fama, mucho dinero, que han muerto y en la muerte están solos. En el lugar de la muerte están solos, no se pueden llevar nada. Las cosas de Dios son aquellas cosas que duran para siempre. Tenemos que entender que los planes de Dios son los más importantes que nuestros planes. Amén. Y dice el versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios con lo que Él nos pidió, cuando decidimos buscar a Dios, empezar a despojarnos de aquellas cosas que Dios dijo, dejad eso a un costado y empezar a buscarme, va a venir el enemigo de distinta manera, tratando de impedir
que continúes con ese plan de obedecer a Dios. Porque Abraham podía haberse cansado de que las aves de rapiña vinieran a molestarlo, pero él siguió ahuyentándolas. Nosotros tenemos que entender que cuando empezamos a obedecer a Dios va a haber batallas que tenemos que ser valientes como para tener una convicción firme. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú. El resto que hagan lo que quieran, pero vos persistí en lo que aprendiste y en lo que escuchaste. En eso persistí. La persistencia en Dios, la convicción firme, tiene que estar primero. De que Dios nos llamó, de que tenemos que obedecer a Dios, de que Dios es primero en nuestra vida, de que Dios es real, que mandó a su Hijo para morir por nosotros y nosotros le servimos a Él creyendo a través de Jesucristo y tenemos salvación. Esa es la convicción que tenemos que tener. Estar firme y cimentado en esa convicción. Entonces puede venir cualquiera con cualquier cuentito y no te va a mover de tu convicción. He escuchado muchas personas decir, ¿por qué estás poniendo tu diezmo si tu economía sigue igual? ¿Por qué vas a la iglesia si tu familia sigue de la misma manera? Tu matrimonio sigue igual, no cambió. He escuchado a personas decirme, yo estaba mejor cuando no iba a la iglesia que cuando estoy en la iglesia, porque el enemigo lo empezó a atacar. El enemigo lo empezó a atacar y empezó a perder cosas. Porque tenés que entender que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Lo que estamos haciendo es una obediencia espiritual a Dios. Y tenemos que estar listos para enfrentar al enemigo. No es tu hermano el que te viene y te trata mal, no es tu hermano. Es Dios que te está preparando, está moldeando tu corazón, y está permitiendo que enfrentes esas cosas para moldear tu corazón, para prepararte para lo eterno. Amén. Pero a veces vienen las aves de rapiña y te dicen, andate a aquella iglesia, allá te van a tratar mejor. Andate allá, cambiate de iglesia, son los pastores, son los líderes, son esta iglesia, la religión la que estás es equivocada. Son las aves de rapiña que vienen a tu mente. Pero tenemos que estar listos para ahuyentarlas, para repeler ese ataque del enemigo. Amén. Dice el versículo 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. A la caída del sol dice que le agarró sueño. O sea que estuvo bastante tiempo Abraham ahí esperando a Dios. Imagínense si Moisés se hubiera cansado de esperar en esa nube cuando Dios le dijo, venite que te voy a dar las tablas, te voy a dar cosas, mandamientos para el pueblo. Y Moisés subió al monte. Y dice que una nube lo cubrió y estuvo en medio de la nube por 7 días. Imagínense si al cuarto, al quinto día, la promesa de que Dios hablaría con él no se cumplía. Llegaba el 6º día y seguía de la misma manera. Uno se empieza a replantear, decir, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mi casa y estoy acá y la promesa no se cumple. Tenemos que tener convicción firme. Gloria a Dios. Tenemos que persistir en lo que Dios nos dijo. Mantenernos firmes. Porque es ahí donde veremos el cumplimiento de la promesa de Dios. Y nos puede cansar, sí, nos puede cansar, nos puede llevar tiempo. Como Abraham dice que le agarró sueño y el temor de la grande oscuridad que lo agarró. La oscuridad representa algo que te ciega, no te deja ver. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Dios permite que a veces no puedas ver? Porque es Dios el que está trabajando y quiere que actúes por la fe, por lo que no estás viendo. Tienes que creer. Tienes que mantenerte en la fe, creyendo que lo que no estás viendo, Dios lo está haciendo. Que Dios te está preparando, simplemente te está moldeando. Amén. ¿Cuántos están listos para los tiempos de cegueras? Aleluya, gloria a Dios. El versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Llegó el momento de que Dios iba a recibir esa ofrenda. Y a veces pasa que decimos, llevo tiempo haciéndolo bien, llevo tiempo congregando, llevo tiempo haciendo esto, y parece que no sirve de nada. Pero ¿sabes qué?
Dios quiere hacer un pacto con tu vida, quiere cambiar, quiere marcar un antes y un después. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él es fiel en sus promesas. Y Él cumple cada una de las promesas si nosotros estamos dispuestos a creerle. Si estamos dispuestos a ir en pos de esas promesas, Él las va a cumplir. Y en ese momento no apareció un sol que le dio una tranquilidad visible a Abraham. Apareció un horno, una antorcha de fuego de Dios. Es el Espíritu de Dios que apareció para consumir la ofrenda de Abraham. Y es el Espíritu de Dios que está esperando tu ofrenda, esperando tu corazón, esperando la totalidad de tu vida para completar el plan de Dios en vos. Es el Espíritu de Dios que quiere consumirlo todo y que puedas ver que ya todo aquello que te ataba, aquello que te hacía caer, aquello que te apartaba del plan de Dios, ya no existe. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Job: y olvidarás tus miserias, o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. Aquella persona que le hará un mal recordarla no se va a acordar más. Pero aquellas personas que no le harán ningún mal, las va a recordar como una anécdota, va a recordar como un testimonio y va a decir: yo pasé por aquella miseria, yo pasé por aquel desierto y Dios me sacó en victoria porque persistí, porque le creí, porque esperé el tiempo de Dios, porque le di a Dios lo que Él me pidió inmediatamente. Las promesas de Dios están acá, están listas para darnos, pero depende de nosotros, depende de nuestro corazón, depende de nuestra voluntad de correr tras esa promesa. Yo te invito esta noche que pienses cuáles son esos animales, qué representan esos animales en tu vida, qué es lo que tienes que darle a Dios, qué es lo que tienes que recordar que Dios te prometió que quiere hacer con tu vida, o qué es lo que Él está planeando hacer y no te estás animando a creerle al 100%. Dios es un Dios que no abandona jamás, que siempre es fiel. Y yo doy testimonio de que Dios nunca te deja solo. Las personas te pueden abandonar, pero Dios nunca te abandona. Cuando le crees, cuando confías, y a veces va a pasar tiempos donde vas a ver que todo tu alrededor no tiene congruencia con lo que Dios te está diciendo. Yo recuerdo en plena necesidad donde Dios me dijo: cree solamente, quiero que me busques. El Señor cerró todas las puertas de trabajo y me dijo: solamente cree, quiero que te encierres y me busques, que busques mi presencia. Y me levantaba en la mañana y no había leche para mi hijo, no había leche para mi hija, no había pañal para mi hija, pero yo creía, confiaba, me arrodillaba y derramaba mis lágrimas delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor enviaba a personas que no tenían ni la menor idea de que vendrían a mi casa, personas con las que no tenía ni siquiera relación, aparecían en mi casa. Decía: el Señor me hizo sentir que te trajera esto, y era el maná del Señor ahí, la providencia de Dios. Dios jamás me dejó, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa de Dios, y se sigue cumpliendo las promesas de Dios. El tiempo de cosecha siempre llega. Quiero que sepas que el tiempo de cosecha siempre llega, si persistes.